Hemos llamado a este trabajo caracterización demográfica y clínica al ingreso de los pacientes con enfermedad de Hansen multibacilar. Las variables fueron extraídas de un estudio tipo cohorte descriptiva retrospectiva realizado en un Centro Nacional de Referencia para la Enfermedad de Hansen entre enero de 1993 a diciembre del 2002, en el cual se incluyeron 139 pacientes con enfermedad de Hansen multibacilar, quienes recibieron terapia multibacilar según protocolo de la Organización Mundial de la Salud. A continuación, vamos a describir las variables que se tomaron para el análisis. En las siguientes tablas se observan las variables utilizadas. Ellas, en su gran mayoría, son cualitativas que para su análisis se ordenaron cuantitativamente. Por ejemplo, la variable diagnóstico clínico inicial se definió de acuerdo a los tipos de enfermedad de Hansen presente, siendo 0 lepra dimorfa, 1 lepra lepromatosa, 2 lepra dimorfa lepromatosa y 3 otro diagnóstico. Asimismo, se clasificó cada una de las variables para determinar la escala de medición correspondiente. Las primeras 4 variables son sociodemográficas. Las demás corresponden a la caracterización clínica al ingreso de los pacientes. La siguiente es la distribución de los pacientes aportados por año a la cohorte. Los años de 1996, 1998 y 2000 aportaron la mayor cantidad de pacientes, cada uno con 22. El año que menos aportó fue 1993 con 5 pacientes. Departamentos de procedencia de la cohorte. En esta gráfica podemos observar el mayor número de pacientes que procede del departamento de Santander, seguido de Cundinamarca y otros. En reportes de la literatura nacional se corrobora esta información al ser el departamento de Santander el que siempre aporta la mayor prevalencia nacional. Distribución de edad de la cohorte. De esta gráfica podemos inferir que la enfermedad de Hansen frecuenta en los pacientes con edades entre los 36 y 45 años con un 27%. No es una enfermedad erradicada como problema de salud pública, dado que es un menor de edad. Género de la cohorte. En esta gráfica podemos observar una mayor frecuencia de la enfermedad en los hombres que en las mujeres. En la literatura se reporta una mayor incidencia en el género masculino relacionado con la edad reproductiva. Cruce de variables edad-género. De esta gráfica podemos inferir que la edad que prevalece es el grupo entre los 34 y los 44 años. Se observa una relación muy directa hombre-mujer. La presencia más baja de la enfermedad se presenta en la población menor de los 22 años. Antecedentes familiares de enfermedad de Hansen. En esta gráfica podemos observar que el 64% de los pacientes no presentaban antecedentes, sin embargo, desarrollaron la enfermedad, así como también 2/5 de la población presentaron antecedentes de la enfermedad. Esta variable se tomó en cuenta dado que se han visto familias afectadas y aún no es claro el mecanismo de transmisión de la enfermedad. Manifestaciones clínicas tipo de lesión. En esta gráfica podemos observar cómo las placas con un 77% y los tubérculos con un 45% fueron las lesiones semiológicas más prevalentes, dato que se encuentra soportado en la literatura mundial como las características clínicas de pacientes multibacilares. Basados en las variables previas, se realiza el diagnóstico clínico inicial de los pacientes, donde se evidencia que la lepra lepromatosa fue el diagnóstico más prevalente clínicamente con el 60% de las observaciones. A los pacientes se les tomó biopsia al ingreso
Por tanto, es posible determinar su correspondiente diagnóstico histopatológico, siendo la lepra lepromatosa el diagnóstico más prevalente con el 62% de los pacientes de la cohorte. Basados en la clasificación clínica e histopatológica, se realiza la clasificación definitiva de los pacientes, observándose una distribución similar a la vista en las anteriores diapositivas, donde la lepra lepromatosa es el tipo de enfermedad de Hansen más frecuente, con un 60% de las observaciones. Adicionalmente, se logró disminuir la proporción de la variable otros a un 9%, donde se incluyen otros tipos de lepra como la neural. Se realizó un análisis del grado de correlación clínico-patológica del diagnóstico de estos pacientes. Se determinó que la proporción de correlación clínico-patológica de la cohorte era del 80%, siendo más frecuente encontrar correlación con los diagnósticos de lepra lepromatosa y lepra dimorfa lepromatosa. Este dato es relevante, dado que como Centro Nacional de Referencia para la enfermedad, se deben clasificar adecuadamente los pacientes para establecer la terapéutica indicada en cada caso. Se determinó el índice basilar de los pacientes de la cohorte al ingreso. La escala para determinar el índice basilar de los pacientes en nuestro país es adaptada a la escala de tuberculosis, donde 0 es ausencia de bacilos y 3 el valor máximo de la clasificación. Para la cohorte, a pesar de ser una cohorte multibacilar, fue posible encontrar pacientes con baciloscopias de 0 en un 13% y como podemos observar en el gráfico, hay un incremento progresivo de estos valores, siendo el rango de 2 a 3 el más frecuente, con un 43% de las observaciones, lo que demuestra que la población tiene baciloscopias con valores muy altos, lo que hace urgente un diagnóstico precoz e inicio temprano del tratamiento. Número de dosis administradas. De esta gráfica podemos inferir que la mayor cantidad de dosis administradas se encuentran entre las 19 y 24 dosis con un 22%. Duración del tratamiento en meses. En esta gráfica podemos observar que los pacientes que recibieron mayor frecuencia de tratamiento se encuentran entre los 25 y 49 meses, equivalente a 4 años. La menor frecuencia de tratamiento se encuentra entre los 125 y 132 meses. Y una frecuencia muy baja de pacientes recibió tratamiento mayor de 99 meses. Es importante considerar que el tiempo de la cohorte fue de 132 meses y que muchos de estos pacientes incluidos en la misma aún continúan tomando medicamentos, ya sea porque no han negativizado baciloscopia o porque aún tienen síntomas.